A Marcos, capítulo 10. Vamos a ver hoy lo que a mí me parece uno de los pasajes más fascinantes de toda la palabra de Dios. Es uno de esos pasajes que sí hay que estudiarlo bien. A primera vista se escapa un montón de detalles que se encuentran en este pasaje, pero con un estudio más profundo hay un montón de cosas que son re interesantes, sin agregar nada al texto, ¿no? Simplemente estudiando lo que realmente está en el texto. Compartir lo que el pastor estaba hablando pega bien con el mensaje, así que voy a comenzar con eso. Nosotros con Cristina hace 45 años, el 8 de septiembre de 1980, la mitad de ustedes ni estaban en 1980, pisamos suelo argentino por primera vez. Bajamos del avión, no como la gente hace hoy, que vienen a visitar, a ver si el Señor quiere decir, no. Nosotros vinimos ya para quedarnos. Así que bajamos acá sin saber, sin conocer a casi nadie. Y bueno, vinimos para vivir y para ministrar. Algunos no entendieron, algunos cuando nos fuimos nos desanimaron, pero era el llamado de Dios. Dios nos llamó al ministerio y nos guió a venir a Argentina. Y bueno, vinimos para servirle así, sin saber lo que venía. No conocimos a ningún argentino, así que no fuimos asustados por eso todavía. Pero sabíamos que estábamos haciendo lo que Dios quería. Si no te enteraste, el 31 de mayo de este año, nosotros volvemos a Estados Unidos. En mayo voy a cumplir apenas 70 años y vamos a retirarnos de Argentina definitivamente, que es mucho más difícil hacer este cambio que el cambio que hicimos el año 1980. Es más difícil, muy emocional, es menos definido. O sea, sabemos que no volvemos a Estados Unidos para tener un ministerio de 45 años, ¿no? Eso ya sabemos. Y algunos no entienden, pero estamos convencidos que es lo que Dios quiere. Entonces, aunque hay muchas cosas que no sabemos, estamos haciendo lo que estamos haciendo con la convicción de que es lo que Dios quiere para nosotros en este momento de nuestras vidas. A veces mi esposa me pregunta, ¿estás triste? Yo digo, sí, estoy triste, sí, pero no estoy arrepentido, le digo, porque sabemos que el Señor nos está guiando en todo esto. Así que tenemos muchas oportunidades de servir al Señor allí. No sabemos exactamente cuáles vamos a elegir y qué va a ser el rumbo, pero estamos convencidos que es lo que Dios quiere. Ahora, todo eso, porque hoy vamos a hablar un poco de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y te hago esta pregunta. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? A veces es claro lo que debemos hacer hoy, mañana, y lo que debemos hacer como el propósito de nuestra vida entera, porque la Biblia lo define. Realmente la voluntad de Dios se encuentra en primer lugar en la Biblia. A veces es confuso, porque hay ciertos temas de cual la Biblia no habla directamente. Y para eso necesitamos ir a la Biblia para encontrar principios bíblicos y entender los principios que Dios nos ha dado, que eso nos aclara cuáles son los pasos que nosotros tenemos que tomar en nuestras vidas. A veces hacer la voluntad de Dios requiere fe, porque humanamente no tiene sentido, pero delante de Dios sí tiene sentido. Y delante de la gente que no tiene fe, es una locura, pero delante de Dios que nos guíe y que sabe todas las cosas, desde el principio hasta el fin, tiene sentido. A veces requiere sacrificio, que uno sabe que la vida fácil es acá y la vida complicada es acá, pero Dios nos mandó a la vida complicada. Lo mismo como Jesús eligió un camino complicado, difícil, que él no tenía que elegir, pero fue la voluntad de su Padre. Lo que sí sabemos de la voluntad de Dios, pensando en eso, es que siempre es bueno. La voluntad de Dios siempre es bueno. Todos conocemos Romanos 12:2, que dice que para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La voluntad de Dios siempre es mejor. Pero quizá la pregunta en esta mañana no sería si tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, sino quizás una mejor pregunta sería, ¿hasta qué punto quieres seguir a Cristo? Porque al final, hacer o no hacer la voluntad de Dios
No es un misterio que el Señor escondió, sino entendemos lo que Dios quiere que hagamos. Pero la pregunta es si estoy dispuesto a seguir a Cristo hasta el punto de hacer lo que Él quiere. Entonces, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Hasta qué punto? ¿A qué distancia? ¿A qué distancia vas a ir con Él? ¿O a qué distancia de Él vas a estar siguiendo? ¿Con cuánta fe? ¿Con cuánto sacrificio? Y hoy vamos a ver en Marcos cómo andar en medio de la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida. ¿Y por qué es importante? Cómo andar en medio de la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida. ¿Y por qué es importante? Vamos a leer Marcos capítulo 10, comenzando en versículo 32. Solamente 3 versículos, así que hoy solamente 1 hora de prédica, ¿no? Dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos, y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Oremos. Señor, pedimos que tú nos guíes en este tiempo de ver tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que está pasando en este pasaje, para ver qué pasaba y por qué pasaba, y para aplicarlo a nuestras vidas, para que respondamos también en la manera que tú quieres en esta mañana. Pedimos que tu nombre sea glorificado en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver en estos 3 versículos 3 observaciones sobre la necesidad de andar en la voluntad de Dios. 3 observaciones sobre la necesidad de andar en la voluntad de Dios. Ahora, en primer lugar, y voy a decir que la mayor parte del mensaje hoy se enfoca en versículo 32, que probablemente pensaba todo el contrario. En capítulo 32 hay un montón de cosas, si lo miras con cuidado, que están pasando, que son raros. Son cosas que no son comunes, pero hay que verlo bien para entender lo que hay. La primera observación que vamos a ver sobre la necesidad de andar en la voluntad de Dios es que hay que andar en la voluntad de Dios aun cuando entiendes el sacrificio que requiere. Hay que andar en la voluntad de Dios aun cuando entiendes el sacrificio que requiere. Podemos agregar, anunciando este punto, esta observación, que si sabes que andar en la voluntad de Dios va a incluir peligro, sufrimiento, sacrificio, quizás la muerte, en vez de correr para el otro lado, debes seguir adelante con más intensidad todavía. El ejemplo que vamos a ver de esta observación es Jesús mismo. Jesús mismo, que Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, también tiene que andar en la voluntad de Dios. Ahora dice el versículo 32, comenzando, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Estaban yendo a Jerusalén. Ahora quiero que sepan que no vamos a volver a ver todos estos detalles, pero quiero que entendamos que este andar a Jerusalén había comenzado ya antes. Si podés hacer así, me pueden acompañar al capítulo 9 si quieren, una página atrás quizás en su Biblia. Y vemos que ya desde hace un rato Jesús está en camino a Jerusalén. No es la única vez que fue a Jerusalén, pero es la última vez que va a ir a Jerusalén en su ministerio, en su primera venida. Entonces ya en capítulo 9, versículo 30, diciendo, saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque estaba yendo a Jerusalén. Ahora es medio raro eso que está pasando por Galilea, que es donde él vivía, es donde hizo la mayor parte de su ministerio, es donde está Capernaum y Corazín y otras ciudades donde él ministraba, pero esta vez estaba saliendo de allí, fue pasando por Galilea, no anunció nada a nadie, no quería llamar la atención, no quería enseñar porque estaba de viaje, estaba yendo a Jerusalén. Entonces nadie sabía. En versículo 31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerte a los 3 días resucitará. Eso es todo parte del contexto. Él no quería enseñar en Galilea ya porque estaba yendo a Jerusalén. ¿Y por qué estaba yendo a Jerusalén? Para morir. Y estaba apurado. Imagínate estar apurado para ir a un lugar donde sabes que te van a matar.
En capítulo 10, ahora versículo 1, dice, levantándose de allí Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Ahora vemos que él ya va camino al sur, cruza el Jordán para pasar abajo y no pasar por Samaria, pero él está ya viajando al sur. En capítulo 10, versículo 17, dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, y ya comienza a decir una historia, pero lo que quiero que enfocamos es que él estaba saliendo para irse. En la Reina Valera, que quizás tenés allí, dice, al salir para seguir su camino. ¿Qué fue su camino? Su camino fue a Jerusalén. ¿Y por qué estaba en camino a Jerusalén? Para morir por nosotros. Y estaba apurado. Ahora cuando llegamos a nuestro texto en versículo 32, ya está en la recta final. Él ya comenzó este viaje hace un capítulo, viniendo del norte, pasando al otro lado del Jordán, viniendo a donde después va a cruzar de vuelta a Jericó y después subir a Jerusalén. Pero lo que quiero que sepan es que eso fue su enfoque. Él no enseñó en Galilea, él encontró gente en el camino, pero siguió siempre adelante porque él estaba decidido llegar a Jerusalén. Eso fue la voluntad de Dios. Ahora el versículo 32 dice que estaban subiendo a Jerusalén. La verdad es que la Biblia siempre dice que suben a Jerusalén. Jerusalén está en un lugar alto. Literalmente cuando vas subiendo de Jericó, subís 1200 metros en una distancia de 24 kilómetros, ¿no? Jesús no tenía ese problema, pero nosotros que lo hemos hecho en colectivo lo sentís. Estás como, estás tragando un poquito porque sube así. Ahora Jesús no tenía ese problema, él fue caminando y creo que no lo sintió así. Pero literalmente para arriba, pero eso en sí no es porque dice subiendo a Jerusalén. Siempre subiendo. Hasta su avión que se llama el Al es su línea de, eso significa subiendo. ¿Por qué? ¿Por qué dice siempre subiendo a Jerusalén? Porque fue el centro religioso. Fue el lugar que Dios había elegido para poner su nombre. Fue donde Dios había puesto el templo. Es el lugar donde en el pasado la gloria de Dios había llenado ese templo. Entonces, ¿cómo responde a Jesús a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que él vaya a Jerusalén y él sabe que yendo a Jerusalén va a morir. ¿Y qué vemos en estos versículos ya? Que está siguiendo su viaje, está en camino, haciendo la voluntad de Dios para su vida. Ahora, no solamente eso, miren versículo 32, que dice algo muy raro, que después vamos a investigar un poquito más. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Ahora, pensad en eso. ¿Cuándo vemos a Jesús separado de sus discípulos? Porque eso es lo que está pasando. Él no está con los discípulos. Él no está con ellos. O sea, están caminando juntos, pero separados. Siempre lo vemos a Jesús con los discípulos, enseñándoles, caminando en un grupo, pero en este versículo no. Jesús iba delante de ellos. Y mira más adelante, la segunda parte del versículo 32 dice, y tomando aparte de nuevo a los 12, significa que en un momento Él vuelve a ellos para decirles algo. Pero ¿por qué está pasando eso? Porque los discípulos están yendo a Jerusalén y ya vamos a hablar de ellos. Ellos no quieren ir a Jerusalén mucho, porque ellos ya también saben que ellos pueden morir y saben que Él puede morir. Y ellos están como, no es como que los chicos cuando los llevamos a la escuela, ¿no? Entonces vamos, están así, ya vamos, ¿no? Están así. Ahora, si están yendo para jugar el fútbol, ya es otra cosa. Pero cuando uno está yendo a un lugar y otros no están tan seguros, eso es lo que está pasando aquí. Pero vemos a Jesús que Él está apurado. Está apurado para cumplir la voluntad de su Padre, aunque iba a significar sufrimiento, mucho dolor y la muerte. Vemos que el Padre, en su voluntad, mandó a su Hijo al peligro. Fue directamente al peligro. Voy a citar algunos pasajes, pueden anotarlos si quieren. En Marcos 3:22 dice, los escribas que habían descendido a Jerusalén decían, tiene a Belzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. ¿Qué dice allí? Habían escribas en Galilea. Ellos siempre estaban atacando a Jesús, siempre estaban contra Jesús. ¿Y qué hicieron acá? Los escribas que habían descendido de Jerusalén hablaban así. Y ahora estaban de vuelta en Jerusalén. Él sabía que esos mismos escribas que fueron a Galilea para atacarle, ahora están en Jerusalén esperándole.
En Marcos 7, 1 y 2 dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían pan y etcétera. Pero otra vez los que fueron al norte a Galilea a atacarlo eran de Jerusalén y ahora él va a la casa de ellos, le están esperando. En Marcos 11, 18 dice: los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Ellos estaban ya planificando: queremos destruirlo, queremos terminar su ministerio, queremos terminar su vida. Los escribas fueron hostiles en contra de Jesús, querían hacerle mal. Los judíos en general fueron hostiles. En Juan capítulo 11, y perdón, pensaba que lo tenía acá y no lo tengo, así que voy a buscarlo. En Juan 11, 7, así lo tengo, perdón. Son esos 70 años. En Juan 11, 7 a 8 dice: luego después de esto dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Y Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Entonces ellos dijeron: Jesús, ¿por qué vamos a volver a Jerusalén? Te quieren matar. Y si nosotros te acompañamos, vamos a morir también, porque eso es el propósito que ellos tienen. En Juan capítulo 11, que siempre es el capítulo después de cuando Jesús sanó a Lázaro, y como Lázaro había muerto y resucitado, eso es algo que los judíos no aguantaban, porque era una evidencia demasiado clara de quién era Jesús. Dice: así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Entonces ellos sabían que en Jerusalén había peligro. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está con ansias de llegar, está por delante, está caminando, está haciendo todo su viaje, sabiendo que la voluntad de Dios va a incluir sufrimiento de la muerte. La voluntad de Dios incluyó para él el sufrir. Él iba a estar entregado. El texto mismo, él anunció en versículo 33 que sería entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y estaría entregado a los gentiles. Entonces, entregado a los judíos para ser condenado a la muerte. Entregado a los gentiles, y nos dice, para ser escarnecido, que significa burlado, ridiculizado, que le iban a escupir, dice así. Yo te pregunto, si la voluntad de Dios para tu vida es un lugar donde van a burlarse de ti, hacerte ridículo, escupir en tu cara, darte látigos, ¿harías la voluntad de Dios? ¿Estarías yendo rápido para ese lugar donde te van a pasar esas cosas? ¿O dirías: no, eso no es lo que puede ser el plan de Dios? Pero fue el plan de Dios, la voluntad de Dios, enviar a Jesús al lugar donde iba a sufrir y hasta morir. Y dice otra vez en versículo 34, se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Sería golpeado con látigo. Esos látigos romanos que tenían 3 cueros, y los 3 cueros tenían o vidrio en metal puesto adentro para romper la piel. Y otra vez te pregunto, y me pregunto a mí, si el Señor me anunciara: esto es mi voluntad para ti, que vas a ir allí, te van a pegar con esos, te van a azotar con esos látigos, eso es mi voluntad, ¿estás dispuesto a hacerlo? Y Jesús estaba no solamente dispuesto, sino que era imparable. Quería hacer la voluntad de Dios. Dios le mandó a morir. Cuando nos encontramos en versículo 32 a 35, Jesús está a 5 días de su muerte. En 5 días estará muerto. Hoy otra vez te pregunto, si el Señor te diría: es mi voluntad perfecta para tu vida, que vayas a un lugar y yo seré glorificado si vayas a ese lugar, en 5 días estarás muerto. Pero es mi voluntad. Es lo que glorifica a mí. ¿Tú irías? Jesús estaba yendo así. Quizás algunos de nosotros estaríamos yendo con más velocidad, ¿no? Al otro lado. Pero la verdad es que hay un
verso, voy a decir un verso, ¿no? Hay una idea, aún en el mundo eclesiástico hoy, que el centro de la voluntad de Dios es un lugar donde ya está todo paz, todo tranquilo, todo fácil, que no hay sufrimiento, que no hay dolor, que no hay dificultad. Ese concepto no viene de la Biblia. No viene de la Biblia. Jesús dijo, el que será mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz y seguirme. Entonces la pregunta es eso. Si eso fuera la voluntad de Dios para tu vida, ¿estarías dispuesto a hacerlo? ¿Irías? Y vemos aquí que Jesús iba delante de ellos. Fue imparable. Siguió adelante. La respuesta de Jesús a la voluntad de Dios, sabiendo muy bien él lo que iba a pasar, vemos que él fue con urgencia. Él fue con urgencia. Otra vez en versículo 32. Iba delante de ellos. Ellos estaban diciendo, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Ya vamos a ver. Ellos dijeron, qué raro que está portándose Jesús. Tranquilo, ya vamos a llegar. Lo tomamos tranquilo. Es así, caminando debe haber sido un desafío, ¿no? Pero allí estaba. Estaba separado de sus discípulos. Se ve después, como ya mencioné, que después volvió a sus discípulos para hablarles. Y dice en versículo 32, los discípulos estaban perplejos. Estaban asombrados. ¿Por qué estaban asombrados? Porque Jesús no estaba caminando con ellos. Estaban asombrados porque él estaba tan apurado. Que su forma normal de estar con ellos fue caminar con ellos, probablemente lentamente enseñándoles las cosas, como vemos en todos los evangelios, en parábolas, en enseñanzas, observando lo que está pasando todo alrededor y enseñando a ellos, pero esta vez no. Ellos están caminando como debe ser así, pero él está adelante. Y ellos están perplejos, sorprendidos, pensando, qué raro que eso, ¿por qué está tan apurado? Él no estaba enseñando como siempre enseñaba, sino que él estaba siendo urgente en llegar a Jerusalén. Y dice entonces que ellos estaban perplejos, y dice, y los que lo seguían tenían miedo. Estaban perplejos y también tenían miedo, estaban asustados, estaban aterrorizados, significa la palabra. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Jesús está portándose en forma tan rara? ¿Por qué no nos está enseñando como siempre nos enseñaba? ¿Por qué está tan apurado sabiendo el peligro que hay en ese lugar? Entonces ellos tenían miedo, pero él iba delante. Ahora, cuando dice que él iba delante de ellos, es la primera vez que esa palabra se usa en toda la palabra de Dios, y es la primera vez en el ministerio de Jesús que esa palabra se usa, que él estaba yendo delante de ellos. Nunca más está utilizado. Y entonces, si la palabra perplejo o asombrado es un imperfecto continuo que está diciendo que todo el viaje Jesús está caminando rápido y ellos están continuamente diciendo, ¿qué le pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está haciendo así? Pero sabemos que Jesús estaba yendo así con propósito para cumplir con la voluntad de su Padre. Lucas 2:49 dice que Jesús dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Eso con sus padres cuando era un niño, ¿no? Diciendo, ¿por qué me buscaban? Yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Juan 4:34, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús siempre tenía la intención, el compromiso de hacer la voluntad de Dios. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 14:31 dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Eso fue su compromiso con su Padre. Lucas 22:42. Jesús dijo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos ejemplos que podemos elegir un montón más, de que Jesús estaba totalmente comprometido con hacer la voluntad de Dios, aun cuando significaba todo el sufrimiento que él iba a tener que sufrir. Y él ya sabía lo que venía. Él estaba demostrando, voy a Jerusalén,
voy a sufrir, voy a estar en peligro, voy a morir. Pero también él sabía por qué iba. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús iba con todo ese deseo y ansiedad, podemos decir, con compromiso, a un lugar que sabía que era la voluntad de Dios, pero donde iba a sufrir cosas que nosotros ni podemos imaginar. No solamente físicamente, sino siendo el santo de Dios, teniendo el pecado de todo el mundo cargado sobre él. Siendo la segunda persona de la Trinidad, de un Dios que es uno, que su Padre lo iba a desamparar en el momento que él estaba en la cruz. Estando allí muriendo, siendo Dios que no puede morir, pero murió en nuestro lugar, un milagro que no podemos entender, que él hizo por nosotros, sabiendo todo eso. En Hebreos dice que lo hizo por el gozo puesto delante de él. Expió los pecados del mundo, pagó la cuenta por vos y por mí, para que nosotros hoy podamos ser salvos, tener perdón y estar camino al cielo para pasar la eternidad con él. Los discípulos se asombraron por su actitud, por su conducta, por su resolución, por su urgencia. Nunca más lo habían visto en esta manera, según este versículo. Ahora, entonces te pregunto, terminando esta primera observación, de hacer la voluntad de Dios, aun cuando ya sabemos que puede incluir mucha dificultad, vamos a decirlo así. Algunos tienen la actitud, no, si requiere sacrificio, no hago si es fácil, sí, pero si requiere sacrificio, no. Si es lindo, sí, pero si es incómodo, no. Y si requiere morir, ni pensarlo. Pero debemos entender que esa actitud no es la actitud de la Biblia. Ya lo mencioné antes, en Marcos 8, 34 y 35. Jesús dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros vemos la cruz como un símbolo hoy, y ellos también eran un símbolo, pero también era una realidad. ¿Y qué significaba una cruz? Una cruz solo podía significar una cosa. Si alguien estaba llevando una cruz, es porque ya fue condenado a la muerte, los romanos le habían dado la cruz, estaba llevando la cruz al lugar donde iba a morir. Cuando Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, está diciendo, tenés que morir a ti mismo, ya tu vida y tus ambiciones murieron, ahora estás sirviendo a mí. Y el próximo versículo en Marcos decía, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, no es una sorpresa que la voluntad de Dios muchas veces requiere sufrimiento y requiere dificultad, requiere cosas tremendas, pero eso no significa en ninguna manera que no es la voluntad de Dios y que no glorifica a Dios. Pedro dijo en 1 Pedro 2:21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Todo el mundo quiere seguir los pasos de Jesús, pero no a la cruz. Pero hermanos, a veces la voluntad de Dios significa sacrificio. Significa dejar atrás a familiares. Yo me acuerdo ya después de tantos años de vida, cuando nosotros vinimos a Argentina, dejamos a nuestros padres. Nunca más tuvimos mucha comunión con nuestros padres. Los amamos siempre, los honramos siempre, pero fueron muy escasos los momentos que tuvimos con nuestros padres. Mis suegros fallecieron después de que estábamos en Argentina como 9 años. Ellos, los dos, fallecieron muy jóvenes. Nosotros ahora estamos a volver a Estados Unidos y en el último año y medio mis 2 padres fallecieron. Ahora vuelvo a donde ellos vivían, vamos a vivir casi en el mismo lugar donde ellos vivían, estaban allí sin nosotros por todas esas décadas y ahora vuelvo y no están. Que te deja un poquito triste.
Me hubiera gustado que hubieran vivido unos años más. No puedo pedir mucho del Señor. Mi papá casi tenía 95 y mi mamá casi 92. Pero egoísticamente voy a decir, me hubiera gustado que vivan a los 100 para que yo pudiera disfrutar de esos años con ellos. Pero nunca nos preocupó eso a nuestros padres y no nos preocupa mucho a nosotros. ¿Saben por qué? Porque 6 años más no necesitamos, si no vamos a pasar toda la eternidad juntos. Amén. Amén. Es un sacrificio, sí. Un sacrificio mayor para ellos que para nosotros cuando vinimos en Argentina, dejando a sus hijos ir a otro país. Y más, yo siempre decía a mi suegra, no le dio tanta tristeza cuando yo me fui, pero cuando una vez que yo le proveía a algunos nietos, sí. Eso ya era otra cosa. Porque imagínate que no tenés en el brazo tu nieto hasta que tiene 3 o 4 años por primera vez. La ves. Es un sacrificio. Pero no importa eso. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, esos son pequeños sacrificios comparado a lo que muchos han sufrido para servir al Señor. Jesús dijo, toma tu cruz, siga a Él. Y Jesús es el ejemplo de esta primera observación. No solamente sabía lo que venía, no solamente que no fue huyendo, sino estaba yendo con resolución, con urgencia, con ganas, tanto que los discípulos dijeron, ¿qué le pasa? Esto es muy raro. Así que te animo a observar que cuando estás pensando y tratando de entender la voluntad de Dios para una situación en tu vida o para tu vida entera, o si tu hijo está pensando que quizás el Señor le ha llamado a Afganistán o a cualquier otro mundo del mundo, a cualquier otro punto del mundo, no le desanimes porque es difícil. No le desanimo por el sacrificio personal que vos podés tener que vivir, sino trata de ayudarle en oración y con sabiduría bíblica a discernir cuál es la voluntad de Dios. Y si incluye sufrimiento y dificultad. Amén, gloria a Dios. No creo que el apóstol Pablo, que sufrió tanto, ha estado en el cielo por los últimos 2000 años diciendo, qué lástima que me dedique tanto a las cosas del Señor. No, es absurdo. Y así es. Entonces, en primer lugar, la primera observación y la más larga observación que vamos a ver aquí, cuando entendés que la voluntad de Dios puede incluir sacrificio, dificultad, aún la muerte, vaya con más determinación. Es la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad es siempre qué? La voluntad de Dios es siempre qué? Bueno. Siempre bueno. Siempre bueno. Ahora, pero ¿qué se debe hacer cuando no sabes lo que implica hacer la voluntad de Dios? Cuando no es tan claro cuáles van a ser las consecuencias. Y eso nos lleva a nuestra segunda observación. Y es andar en la voluntad de Dios cuando estás perplejo. Cuando estás asombrado, cuando estás confuso, confundido quizás. Dice acá en nuestro texto que los discípulos estaban perplejos. No entendieron lo que estaba pasando. La palabra significa atónitos o maravillados. Estaban maravillados por la actitud de Jesús. Estaban confundidos en cuanto a lo que estaba pasando. Y también dice que ellos tenían miedo. Ellos tienen miedo de que sabían que había peligro en Jerusalén. Y tenían miedo también porque no entendieron. No entendieron bien lo que estaba pasando. Voy a leer otra vez en capítulo 9 y versículo 32. Que dice, pero ellos, los discípulos, no entendían lo que le decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Cuando Jesús dijo, voy a Jerusalén, voy a estar entregado en manos de los hombres y me matarán, y después de la muerte a los 3 días resucitará, 9:32, pero ellos no entendían lo que le decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Quizás nosotros decimos, los discípulos deben haber entendido lo que estaba pasando, pero no entendieron. Ellos no entendieron y tenían miedo de preguntar, porque ellos no estaban pensando en un Mesías que iba a morir, ¿recuerdan? Ellos estaban esperando un Mesías que iba a hacer ¿qué? Reinar. Ellos estaban esperando el reino. Estaban esperando lo que Jesús hará cuando vuelve la segunda vez. Ellos ya estaban anticipando eso. Por eso ellos dijeron, yo quiero estar a tu derecha y a tu izquierda. No estaban hablando de estar a su izquierda y a su derecha en la cruz, sino en su reino.
Entonces ellos estaban pensando en eso, y de pronto él está hablando de ir a Jerusalén y morir, y ellos están como, ¿de qué está hablando? Recuerden que Pedro lo enfrentó y dijo, eso no va a pasar. Y Jesús tenía que decir, ponete atrás mío, Satanás, porque tu pensamiento no es el pensamiento de Dios. Ellos tenían miedo del peligro. En Juan 11, otra vez que ya lo leímos, cuando ellos estaban después de Lázaro, ellos dijeron, quieren matarte en Jerusalén, ¿por qué vamos a ir allí? Ellos tienen miedo de perder su reino. Tenían miedo de perder su lugar a la derecha y a la izquierda. Tenían miedo de lo que estaba hablando Jesús y no entendieron. Vemos bien claro eso. Marcos 8, 31 y 32 dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Y después de 3 días resucitar. Y le decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Así que Pedro estaba diciendo, no, eso no tiene que pasar así. En Marcos 9, 31 y 32 dice que él enseñaba que iba a entregarlos así y Jesús lo enfrentó. Así que vemos vez tras vez que Jesús les decía lo que iba a pasar, pero dice, ellos no entendían lo que le decía y tenían miedo de preguntar. Ahora, entonces, ¿qué está pasando aquí? Ellos, los discípulos, no entienden. No entienden por qué sus corazones están endurecidos. No entienden porque están pensando en el reino. No entienden porque son hombres. Son limitados. Saben que hay momentos en los cuales nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿No has visto momentos en su vida que decís, voy a seguir a Cristo en esta cosa, pero el Señor hace algo y decís, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué el Señor no me revela realmente lo que está haciendo? A veces no nos revela las cosas porque Él es Dios y nosotros somos limitados. No podemos entenderlo bien. Ustedes saben bien que nosotros hemos sufrido algunas cosas acá en Argentina, que mi esposa fue disparado una vez por las 2 piernas y una vez fue pegado en casa en un robo en la cara, vez tras vez. Momentos muy difíciles. Y la gente pregunta, ¿podían perdonar? Sí, lo perdonamos. A las personas nunca lo podemos expresar, pero lo perdonamos. No nos sirve de nada guardar rencor contra ellos. Son pecadores sin Cristo, ¿qué más podés esperar? Algunos dijeron, ¿por qué no se fueron? Y no nos fuimos porque estábamos en la voluntad de Dios. Y algunos preguntan, ¿pero no te preguntaste por qué Dios permitió eso? Sí, hemos preguntado eso. ¿Por qué? Pero lo que nunca nos preguntamos fue, a propósito, Dios nunca nos contestó, ¿no? Que Él tiene derecho de no contestar. ¿Por qué, Señor, pasó esto? Porque no es lo que yo hubiera planificado. Y el Señor dice, estoy obligado a decirle por qué estoy haciendo. No, Él no está obligado a nada. Nunca nos explicó. Lo que nunca cuestionamos es si fue la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque sabemos que Dios no estaba durmiendo, que Dios no estaba en el cielo y dice, mira, se me escapó. Esto pasó a Reinaldo y Cristina, ¿y por qué? No, nunca preguntamos así, porque no tiene sentido eso. Pero una cosa sabemos, cuando la gente me pregunta, especialmente si no conocen a Cristo y me preguntan, yo les digo, no sé exactamente cómo va a ser el cielo, pero me parece que va a ser así. Vamos a estar en el cielo por como 2 segundos y vamos a decir, ahora entiendo. Ahora sé lo que Dios estaba haciendo. Porque seguramente era bueno, porque la voluntad de Dios es siempre buena. Y a veces no lo entendemos. A veces el Señor no nos explica las cosas. A veces no nos dice lo que está haciendo. Él no está obligado a decirnos lo que está haciendo. Y sería muy arrogante de nosotros exigir que nos diga lo que Él está haciendo. Él es Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer en esos momentos? Tenemos que seguir a Jesús y quedarnos en el medio de su voluntad. Porque su voluntad nunca incluye una promesa que no va a haber momentos muy difíciles. Ahora, nosotros siempre somos muy críticos de los discípulos, pero aquí me gustan mucho los discípulos en este pasaje, porque los discípulos no entendieron, estaban perplejos, estaban asombrados, tenían miedo, no entendieron, pero ¿qué hicieron? Siguieron.
Bien los discípulos esta vez, ¿no? Bien. Porque hay momentos cuando no vamos a entender y hay momentos cuando vamos a estar perplejos. Y es un momento cuando es muy, muy fácil decir, no entiendo, así que me quedo acá. Hasta que el Señor me aclare esto, no me muevo. Porque yo no sé lo que va a pasar. Pero ellos, Él iba delante de ellos estaban perplejos, pero ellos siguieron adelante. Siguieron adelante. Entonces, te sugiero, basado en el ejemplo de discípulos, que cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, pero sabes que es el plan de Dios, cuando tengas miedo, cuando estás perplejo, cuando estás confundido, seguí a Cristo. Seguir siguiendo al Señor. Haciendo su voluntad, porque algún día en el cielo vamos a entender todo. Eso nos lleva a nuestra tercera observación, que también creo que es fascinante. Esta parte me lleno de alegría y me pongo muy contento. Tantas cosas en estos pocos versículos. Tercera observación. Andad en la voluntad de Dios cuando no quieres perder las bendiciones de Dios. Andad en la voluntad de Dios cuando no quieres perder las bendiciones de Dios. Mire, voy a leer otra vez el versículo 32. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y dice, y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. En griego significa que como Jesús está muy adelantado, puede quedarme cerca de esto, Él está muy adelantado y en un momento gira y vuelve a ellos simplemente para ¿qué? Para comenzar a decirles lo que le iba a suceder. Él los tomó aparte otra vez para hablar con los discípulos. En la Reina Valera, en versículo 33, comienza con estas palabras. He aquí, que es una buena traducción. He aquí, anuncio, presta atención. Y lo que me encanta, porque esto es increíble, si lo miras bien, esas últimas palabras en versículo 32, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Anuncia 2 versículos de profecía. Es profecía no de largo plazo, era profecía de los próximos días. Igualmente era el futuro, era profecía. El futuro inmediato. Ya lo que ya fue decidido, lo que ya fue ordenado por Dios, esto es lo que va a pasar. Y la palabra suceder acá, lo que iba a suceder, es una palabra que significa todo viene a juntarse. Tiene la palabra sun como prefijo que significa juntos. Todo ahora viene juntos. Todo ahora viene a unirse. Y lo que él está diciendo es que en las próximas horas, el propósito de mi vida se va a revelar. La razón por la cual yo vine se va a completar. Él está diciendo que lo que fue decidido desde antes de la creación del mundo se va a realizar en las próximas horas. Lo que fue anunciado desde Edén, en lo que llamamos el protoevangelio, cuando el Señor prometió a Adán y Eva que vendría un redentor, todo eso está por completarse en las próximas horas. Está diciendo a ellos, después de 3 años que andamos juntos y les estoy enseñando y observando cosas, ahora todo mi propósito de estar con ustedes por esos 3 años, en las próximas horas se va a reunirse. La palabra significa lo que va a reunirse en este momento. Todo ya está por pasar. Y Jesús está diciendo esto. Porque Él sabe que están perplejos y no entienden nada. Y le está diciendo y ahora vuelve y dice, esto es lo que está por reunirse en estas próximas horas. No lo pierdan. Que no lo pierdan. Imagínate si algún discípulo se hubiera dicho, yo no voy a seguir por ahora, vuelvo la semana que viene, me voy de vacaciones, me quedo en Jericó, la ciudad de La Palma, tomo una semana. ¿Qué hubiera perdido en esa semana?
Entonces, cuando estamos en el medio de la voluntad de Dios, sí, hay dificultades, puede haber problemas, puede llegar a la muerte, no importa. Pero las cosas que perdemos si no seguimos en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es buena. Todo lo que se juntó en este momento, en las próximas horas, eso fue el domingo. El domingo Jesús sanó al ciego Bartimeo. Y después ese mismo día llegaron a Betania. Y en Betania los discípulos buscaron al asno. Y Jesús hizo lo que llamamos nosotros la entrada triunfal. Fue de Betania allí, la gente dijo, Hosana, al que viene el nombre del Señor. Y él entró por la puerta que hoy llamamos la puerta dorada. Él entró por la puerta oriental. Todos ellos estaban diciendo, él entra, ya allí llega al templo y él va a reinar. Yo he caminado esa entrada triunfal. Al propósito, fui arriba del Monte de los Olivos y fui caminando toda esa parte, viviéndolo, ¿no? Pero lo más increíble de eso es que él entró y según la profecía, si hubiera sido que él vino su primera vez para reinar, hubiera establecido su reino en ese momento. Pero ¿qué hizo él? Llegó al templo, miró alrededor y volvió a Betania, a la casa de Lázaro, porque no fue el momento del reino, fue el momento de morir por nuestros pecados. Eso pasó el domingo, no lo perdieron, lo vieron, estaban allí. El lunes, él purificó el templo. Eso tiene un impacto increíble porque no fue el templo que purificó. Mírenlo bien en su Biblia, porque está el lugar santísimo, no fue eso. Él no entró allí, estaba el lugar santo, él no entró allí. ¿Sabe lo que él purificó? Purificó el patio de los gentiles, que fue el patio donde estaban haciendo cambio para que podían dar su ofrenda. Recibieron el dinero romano que ellos usaron, aunque tenía imágenes y no deben haberlo tenido, para recibir el shekel del templo para poder dar su ofrenda. Fue el lugar donde estaban vendiendo animales para la Pascua, que ellos vinieron con su dinero, pero ahora necesitaban los animales. Y también, si lo miras bien en lo que dice, que la manera más fácil de ir a de la ciudad hasta el Monte de los Olivos fue, en vez de pasar arriba y abajo, alrededor, fue subir al templo y cruzar, usando el templo, el patio de los gentiles, como un corto camino. Y Jesús dijo, nadie va a usarlo como corto camino, no van a vender más animales acá, no van a ser más cambistas acá. ¿Y qué estaba limpiando? Estaba limpiando lo que se llama el patio de los gentiles. Que a los judíos usaron eso para sus ventas y todo eso, porque ellos no querían gentiles allí. No les interesaba que los gentiles tuvieran lugar para adorar. Pero Jesús, el lunes antes de morir, limpió el patio de los gentiles, porque su muerte y su resurrección dio acceso a nosotros a la salvación por medio de Cristo, siendo gentiles. El martes y miércoles vemos que él enseñó dar a César lo que es de César, dar a Cristo lo que es de Cristo. Él enseñó sobre la resurrección, diciendo, ustedes no entienden la resurrección, pero será así. Él enseñó sobre la ofrenda de la viuda. Él dio el discurso de los olivos, que fue profético, hablando de lo que va a pasar cuando él viene para reinar. Eso fue el martes y el miércoles. El jueves, los discípulos siguieron con él y estaban con él, entonces disfrutaron de la primera cena del Señor. Estaba en la cena de la Pascua y él instituyó lo que nosotros celebramos como la cena del Señor. Ese jueves él pasó en Getsemaní orando, Señor, si fuera tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero hago tu voluntad. Y fue detenido. El viernes de esa semana estaba delante de Pilato, muy temprano de la mañana. Y fue entregado a la muerte, y fue llevado a Gólgata, y fue crucificado, y fue sepultado. Y ellos vieron el lugar donde fueron sepultados. Y el domingo resucitó. Y podemos decir, ahora con la resurrección de Cristo, ya entiendo la urgencia del Señor para ir a Jerusalén, para cumplir con la voluntad de Dios. Pero también vemos aquí que valió la pena los discípulos que estaban perplejos y no entendieron nada, porque miren lo que vieron, miren lo que en el cual participaron en la entrada triunfal, escucharon las enseñanzas, vieron la limpieza de la
del patio de los gentiles, vieron a Cristo crucificado, lo vieron morir, lo vieron sepultado y lo vieron resucitado. No entendieron, tenían miedo, pero siguieron adelante. Hermanos, cuando pensamos en la voluntad de Dios, siempre debemos hacerlo simplemente porque es lo que Dios nos manda hacer, es lo que Dios quiere que hagamos. Y algunos tienen miedo por lo que pueden sufrir. Y algunos nos siguen porque están confusos o confundidos o perplejos o no entienden. En los dos casos hay que confiar en el Señor. Hay que seguir con fe adelante a hacer la voluntad de Dios. Pero esta tercera observación también es válido y eso es, hermanos, no lo querés perder. No querés perder lo que el Señor tiene en el medio de su voluntad. Nosotros ya en esta época de la vida nos hemos transformado, no en ese viejito que siempre está hablando del pasado, ¿no? Y poniéndose emocional. Pero saben que nosotros, después de 45 años de ministerio acá en Argentina, miramos en personas que hemos conocido y vemos cómo Dios cambió sus vidas, ¿no? Y los mirás y ves, o sea, ellos se acercan, ¿viste? A nosotros a veces también nos olvidamos cosas. He tenido hermanos de Don Torcuato que me han acercado y me dicen, pero vos te das cuenta que vos fuiste la persona que me habló en tal momento, y vos fuiste la persona que me bautizó, y vos fuiste la persona que me casó, y vos fuiste la persona que dedicó a mis hijos, y siguen, dicen, sí, me olvidé de algunos de los detalles, pero, y no es para alabarme a mí, es para decir, bueno, cambio a otra ilustración en el medio. Hay un hombre en nuestra iglesia hoy en día que es un diácono, es el tesorero. Y es el líder del ministerio de hombres. Quizá lo ubiquen, perdón si es así, pero no importa. Pero ahora que anunciamos que nos vamos, él me expresó algunas palabras de agradecimiento y lo abracé y le dije, ¿vos sabés la bendición que tú eres para mi vida? ¿Por qué? Te cuento algo de su historia. Él venía a nuestra iglesia porque había prometido a su esposa acompañarle a la iglesia. Él no era salvo. Y venía todos los domingos. No tenía mala actitud. No tenía buena actitud. Tenía una actitud que aquí estoy cumpliendo. Pero estaba allí sentado. No hizo lío, pero... Y vino así por meses y meses y años. No muchos años, pero algunos años. Pero todos los domingos escuchó el evangelio. Escuchó el evangelio, y de pronto predicando comencé a ver que prestaba más atención. Estaba allí, y ¿sabe qué? Se convirtió, se bautizó y ahora es un líder de la iglesia. Yo no quería perder eso, ¿no? ¿Sabes la bendición que es? Estar viendo todo eso y ver cómo Dios cambia su vida. Tenemos otro que predica mucho, seguramente lo conocen, no lo voy a nombrar, pero lo van a ubicar, que yo me acuerdo cuando era drogadicto, me acuerdo cuando me mentía, pero me decía cualquier cosa, me llamaba cuando estaba en crisis porque no tenía plata, porque había hecho un lío, que estaba con la policía, qué sé yo, y me decía de cualquier cosa. Y uno de esos le decía, si no me voy a su departamento a vivir con él, ¿viste? No le puedo ayudar porque necesita atención 24/7. ¿Sabe qué? Ahora es un diácono, es un pastor en preparación, es uno de los mejores predicadores que tenemos. Y ojo, eso no nosotros, ¿entienden lo que estoy diciendo? Yo no estoy diciendo qué parte tuvimos nosotros, estoy diciendo qué hermoso que ha sido verlo predicar, y me quedo mirando y diciendo, mire lo que Dios hizo con este hombre. Y podía ahora hablar por hasta el almuerzo, nombrando personas que nosotros hemos conocido y viendo que Dios hizo con sus vidas. Y pensando, gracias Señor, no hubiera perdido eso para nada. Simplemente estar cuando Dios está obrando. Y eso ocurre cuando andamos nosotros en el medio de la voluntad de Dios. Así que muchas personas simplemente miden el sacrificio y pierden las bendiciones. Yo les recomiendo que, primero, que obedecen al Señor siempre ya por sí. Pero date cuenta también que las bendiciones son mucho más grandes que los sacrificios.
Hasta el mismo Jesús, vimos en Hebreos, por el gozo puesto delante de él. ¿Gozo? Sí. ¿Fácil? No. Gozo por salvar a nosotros, porque amó a nosotros, sí. Pero acompañado por sufrimiento que nosotros ni podemos imaginar. Así que están las dos cosas. Pero hermanos, vale la pena hacer la voluntad de Dios. Y si querés tener gozo, y si querés ver cosas increíbles, andad siempre en el medio de la voluntad de Dios. Así que te pregunto, ¿estás siguiendo o estás mirando alrededor, calculando el costo? Hay que calcular el costo, pero no para decir, no, el costo es demasiado. El Señor nos manda a calcular el costo, para entender el costo y después seguir al Señor y hacer su voluntad. No vayas pensando en lo que vas a perder por seguir a Cristo, sino pensá en lo que podés perder por no seguir a Cristo, que es todas las bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Bueno, la Biblia es tu guía para andar en la voluntad de Dios. No es un misterio, Dios no está escondiendo su voluntad, no es una cosa que queremos hacer, pero Dios no nos permite entender. Está en la palabra de Dios, o por mandatos o por principios. Y su voluntad es siempre ¿qué? Buena. Buena, siempre buena. Entonces, si sabes lo que es la voluntad de Dios, y sabes que requiere sacrificio y sufrimiento, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo con más urgencia. Hay que hacerlo con resolución. Eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que glorifica a Dios. Y es lo que hizo Jesús. Y es lo que dijo Jesús cuando dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si sabemos que va a ser difícil, toma tu cruz y siga. Ahora, pero si no sabes lo que vendrá, si no estás confundido, perplejo, maravillado, con miedo, seguid igual. ¿No? Es lindo, eso requiere fe. Señor, no sé lo que viene allí, pero sé que me acompañarás. Él nunca nos desampara. Él no nos manda a un lugar donde no nos acompaña. No exiges de Dios que Él te dice todos los detalles, todo el resultado, todo el fin, cuando sabes cuál es su voluntad. Nosotros ahora volvemos a Estados Unidos. No sabemos bien lo que vamos a hacer allí. Primero visitamos 19 iglesias para encontrar una buena, una que predica la palabra. Pero ¿sabe qué? Solo necesitamos una. ¿No? Número 19 era el final, ¿no? Gracias a Dios. Pero tuvimos que encontrar una buena iglesia donde podemos seguir sirviendo al Señor. Voy a estar enseñando en una facultad bíblica de vez en cuando. Tenemos un montón de distintas posibilidades, pero no sabemos bien lo que el Señor quiere que hagamos. Pero sabemos que Él quiere que lo hagamos allá. Acá siempre tuve un plan de 10 años, ¿no? Siempre sabía lo que venía mañana. Mi plan de 10 años, mi último plan de 10 años, se quedó con 7 semanas. Es mucho más enfocado ya. Y después nos vamos. Ayer compré los pasajes. Muy difícil, una compra muy difícil. Pero estamos convencidos que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, yo siempre digo a Cristina, no sé lo que voy a hacer el 1 de junio, pero no tengo que saber, porque no es el 1 de junio. El 1 de junio tengo que saber lo que voy a hacer el 1 de junio, ¿no? Y así es. A veces sabemos dónde Dios quiere que andamos, pero no sabemos lo que vamos a ver en la próxima pisada que nosotros hacemos. Pero si no sabes lo que vendrá, seguid igual. Seguid a Cristo. Podés confiar en Él. Y por último, no pierdes lo que el Señor tiene para ti. Realmente, la voluntad de Dios no es solamente buena, es buena. También está lleno de bendiciones. No siempre fácil, pero bendiciones. Donde estás viendo el poder de Dios obrando en tu propia vida
y en la vida de los que están alrededor, no lo querés perder. Así que, si es difícil, más adelante. Si estás confuso, sigue a Cristo. Cuando calculás el costo, no solamente mirás en el sacrificio, sino mirás también en las bendiciones que el Señor tiene para ti en el medio de su voluntad. Y haga siempre lo que el Señor quiere, con tu vida entera y con lo que vas a hacer hoy, mañana y pasado mañana. Siempre buscando y haciendo la voluntad de Dios. Quiero terminar con esto. La urgencia de Jesús fue basada en una sola cosa, y eso es que Él quería proveer redención para todo el mundo. Él fue urgente allí, dispuesto a sufrir tantas cosas terribles que ni podemos entender, para que nosotros podamos tener perdón de pecado, vida eterna, ya no ser más condenado a un infierno eterno, sino esperando pasar la eternidad con el Señor Jesucristo. Menos mal que Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre, pero lo hizo por eso. Y quizás hay alguien acá que no es salvo, que no conoce a Cristo como su Salvador. Cristo murió por nosotros. Y quiero leer para terminar Juan 3, no 16, sino 33. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si hay alguien hoy que no conoce a Cristo como Salvador, vas a tomar una decisión. Si querés o no, vas a tomar una decisión. Está en este versículo. El que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Señor Jesucristo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Si no conoces a Cristo como Salvador, ponga tu fe en Él. Él murió por ti, Él pagó la cuenta por todos tus pecados y resucitó para darte vida. Cree en Él, tendrás vida, tendrás perdón. Pero si hoy decís, no voy a creer en Él. Si no crees en el Señor Jesucristo, no verás la vida. La ira de Dios, del infierno eterno, estará sobre ti. Así que, con la urgencia con la cual Cristo fue a la cruz para morir, quiero terminar urgentemente con el Evangelio de Cristo, que si estás aquí sin Cristo, Él murió en tu lugar, Él te ofrece la vida eterna, no podés ganarlo, simplemente podés recibirlo por fe. Así que no te vayas de acá sin haber confiado en Cristo como tu Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el ejemplo que tenemos en este pasaje. Te damos gracias que Jesús, aunque lo vemos en Getsemaní, angustiando, ¿sí? Entendemos que iba a sufrir físicamente, entendemos que iba a sufrir la separación de su Padre en la deidad, en la Trinidad, de una manera que ni podemos comprender. Entendemos que era Dios que no puede morir, pero que Él murió por nosotros. Entendemos que fue el Santo, sin pecado. No era su naturaleza, no conoció el pecado, aborrece el pecado, pero Él llevó nuestro pecado. Sufrió en maneras que son mucho más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, vemos que estaba caminando a Jerusalén con propósito, listo para cumplir con tu voluntad, a pesar de lo difícil que sería. Señor, ayúdanos a seguir su ejemplo, a estar comprometidos totalmente en hacer tu voluntad sin preocuparnos por el costo, sino estando dispuestos a pagar ese costo para glorificar a tu nombre. Señor, cuando estamos perplejos, no sabemos lo que viene, pero sabemos lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor, a seguir tu voluntad, aun si no podemos explicarlo bien, aunque nadie alrededor entiende, sino sabiendo qué es lo que tú quieres con nosotros y confiando que tú vas a proveer la luz que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Y Señor, ayúdanos siempre a estar comprometido con hacer tu voluntad, sabiendo todo lo que vamos a perder si no estamos haciendo lo que tú quieres. Tantas bendiciones que podemos vivir viendo tu poder obrando en nuestra vida, en la vida de los que están alrededor, si estamos haciendo con nuestra vida lo que tú quieres. Que eso sea nuestro compromiso en esta mañana.
Y Señor, si hay alguien aquí sin Cristo, pedimos que tu Espíritu esté convenciéndole en este mismo momento de su pecado, de su necesidad de un Salvador y de Cristo. Es Dios y es ese Salvador que murió y resucitó para darnos vida eterna. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.